Pasamos entonces a tener ya los dos elementos principales. La tabla la vamos a dejar para ser animada en el momento en el que, o colorizada más bien, en el momento en que ya tengamos el fondo, para establecer bien la gama de colores que va a funcionar, porque el fondo lo vamos a llevar para Photoshop. No lo vamos a pintar directamente aquí en Animate, sino que lo vamos a trabajar desde Photoshop para poder ver otro tipo de proceso. Pero para explicar un poco mejor, antes de pasar a eso, vamos a mirar qué tocó hacer aquí en el caso del bote de pintura. En el caso del bote de pintura tuvimos que generar dos objetos por separado, de manera que me permite intervenir de manera separada por diferentes tonos y no tener que complicarme tratando de no seccionar o no seleccionar más bien los elementos del que está en la parte superior. Entonces de esa manera se pueden trabajar independientemente y puedo ir trabajando la dinámica de pintura de una manera individual en cada uno de estos segmentos. Ahora para, digamos que exportar el fondo, lo que voy a hacer es que voy a apagar todos y voy simplemente a dejar, en este caso visible, este elemento que es el background, voy a decirle exportar y lo voy a exportar como imagen. En este caso voy a exportarlo en JPEG, máxima calidad, que tenga el tamaño del formato específico que estoy trabajando y le digo en este caso que vamos a ubicarlo de esta manera. Podemos ver que aquí está como todos los elementos de lo que se está previsualizando. Le digo guardar y lo voy a guardar pues, con un nombre específico para poder abrirlo en Photoshop. De momento lo voy a exportar, me queda el fondo sin ningún inconveniente y me paso en este caso al Photoshop y aquí le voy a dar a abrir, voy a ubicar mi archivo y ya lo tengo en este punto. Ya en este punto lo que voy a hacer es convertir esto, voy a crear una nueva capa. Aquí voy a trabajar con un modo de función que se llama multiplicar. ¿Eso qué significa? Que si por casualidad yo pinto cualquier cosa por debajo, el tono oscuro de la línea va a quedar conservándose en el primer plano. Entonces voy a crear posiblemente una serie de capas. Por el momento voy a trabajar un par de capas. Voy a trabajar primero con unos tonos, ciertos tonos de café, y posteriormente voy a empezar a trabajar con ciertos tonos más oscuros. Voy a generar una capa donde tenga lo que serían los tonos de color base, es decir, las pinturas. Voy a trabajarlo en un manchado que me permita tomar en cuenta el manejo de la pintura. Vamos a generar una serie de líneas con los diferentes tonos de color que yo quiero abordar en mi colección de color. En este caso vamos a trabajar la opacidad no partiendo de tener activo el pincel, porque quiero pintar a full en este caso. Voy a trabajar unos cuantos tonos más claros. Voy a trabajar también unos tonos mucho más oscuros. Esta capa la voy a tener por encima para poder ir trabajando y teniendo la referencia constante y poder seleccionar el color con el teclado cuando lo esté necesitando. Y voy a trabajar por el momento, digamos, una primera capa de tonos de este estilo. Ahora la opacidad si la vuelvo a activar cuando tenga eh, el pincel activo a través de la tableta, de la presión de la tableta, y me va a dar una primera gama de colores. Luego va a combinar eso sobre todo para las partes oscuras con otros colores como tonos azules o tonos rojizos adicionales. Pero por el momento, para esto vamos a empezar con una capa, digamos que de color general. Voy a aprovechar y tratar de trabajar, digamos que el color de todos los elementos que están visibles con este tono claro. Estoy trabajándolo al 100%, no activo todavía la transparencia. El objetivo es poder trabajar con esta lógica. Voy a desprender esta ventana con el objetivo de trabajar en un primer plano. Se me olvidó cerrar. En un primer plano está viñeteado y voy a crear una nueva ventana, la cual voy a desacoplar, y esta segunda ventana es para poder ver los resultados en una escala muchísimo menor y saber más o menos cómo está quedando mi trabajo. Esto me va a permitir poder acercarme, en un caso tal, borrar lo que no considera que deba ir y pintar con mayor precisión las partes de mi trabajo en general.
que utilice un lazo poligonal para hacer un relleno más global, pero obviamente va a haber cosas que toca corregir, que toca pues, reorganizar, como todos estos pequeños espacios que quedan. También va a tocar despintar algunas partes que estaban claramente cubiertas, que no deberían estar cubiertas, así que toca hacer un pequeño proceso de arreglo, de corrección, pues porque toda la parte, digamos que de esta cubierta inicial va a ir con un tono de color parejo, que es como nuestro punto de partida, y luego vamos a empezar a hacer la combinación con los diferentes tonos que hemos estado generando y que nos llevan, pues digamos que la visualización de nuestro proyecto ya con lo que va a ser el background de una manera más integral. Estamos trabajando un poco esta capa. Creo que tenemos que ir arriba, cubrir acá arriba. Acá tenemos que borrar esto en esta parte superior. Y por aquí nos toca pintar un poco más. Ya por esta zona tenemos algún área que toca pintar luego de otro tono, eso sí lo tenemos claro que esto no debe ir en este caso del tono base, igual es que lo podemos trabajar o pintar encima, pero es para ir segmentando muy bien qué es lo que debe ir o qué no debe ir en nuestra imagen final, que es parte de lo que tenemos que empezar a analizar. Entonces aquí ya tenemos un primer esquema de nuestros elementos base, va a haber áreas que necesitamos como enmarcar, vamos a ir creando diferentes máscaras, vamos a utilizar en este caso el lazo poligonal para crear un área de sombra que esté generada sobre esta sección, que va a ser pues muy determinante en cierto aspecto, digamos que de la representación del personaje. Vamos a tratar de ir generando aquí una forma que nos dé cierta dinámica de trabajo. Aquí obviamente tenemos que seccionar esto. Aquí vamos a tratar de hacer esto de esta manera y que nos dé una suerte de línea de partida que vamos a utilizar en juego con parte de estos elementos y que vamos a tratar de recrear con esta área que tenemos acá. Vamos a tratar de trabajar esto. Luego vamos a coger estos intermedios que son importantes.
tendríamos una segunda capa. Posiblemente tengo que quitarle un poco de la selección con la herramienta Alt para que sea un poco menor el impacto sobre este punto específico. Pero ya con esto podemos acudir a una de las gamas de color. Vamos a seleccionar, en este caso con bote de pintura, posiblemente vamos a coger esta gama y sea con la que vayamos a rellenar esta área. Ya nos da como un punto de partida del contraste. Tengo que ver si yo quiero que estas áreas internas sean todavía más oscuras en relación con lo que sería esta zona. Esto lo puedo crear al crear una capa adicional, y con el lazo poligonal, al ser algo que tiene los valores tan puntuales, inicialmente voy a crear este tipo, digamos que de juegos, de gamas de color generales, de bloques generales, para poder definir primero unos puntos de sombras, unos tonos en esas sombras, y con Shift añadir los puntos donde yo necesite que sean importantes, relevar esta zona de oscuridad de manera puntual. Luego vamos a trabajar aquí un poco de disolvencia con estas partes, pero vamos a jugar en estas áreas. Aquí es importante de pronto quitarle o restarle un poco a la selección de este espacio para que dé más la curva. Y posiblemente acá yo quiera trabajar esta zona solamente acá, pero puedo llegar a añadir algunos elementos, por ejemplo, de esta zona que tenemos acá, de esta pared. Puede ser que la tengamos en un tono intermedio de color antes de llegar al tono más oscuro. Esto que estoy haciendo acá es porque quiero jugar un poco con las opacidades y que eso me dé unos tonos intermedios. Aprovechando el grosor del trazo, pues vamos a generar esta capa de color y darle un poco de cambio en la opacidad, de manera que podamos tener algún tipo de resolución más activa, que nos interese más y que nos aporte a la narrativa que estamos creando a nivel de atmósfera visual. Aquí cerramos esto, tenemos todo esto y vamos a elegir un tono de color. Hasta acá yo voy a crear una gama, le podemos meter un segundo tono de color. Ya teníamos este, vamos a meter este. Entonces aquí con el relleno vamos a seleccionar este tono o con Alt y vamos a aplicarle este tono, pero lo que voy a hacer es reducirle un poco la opacidad y tratar de generar una suerte de tonos secundarios entre estos espacios que están acá. Aquí tenemos un espacio que tenemos que borrar porque no va a ser acorde a nuestra área de trabajo. Voy a darle D y lo que voy a hacer es, por eso es tan importante ir verificando los espacios con los que vamos a trabajar, pero también detalles que toca completar. Por ejemplo, esto es en la parte de arriba. Él va a tomar la opacidad base porque estamos trabajando al 100%, no va a haber pérdida con ese detalle y que no queden luces en la construcción de la selección que habíamos generado.
Aquí vamos también a meter en esta área esta zona inferior. Y con la que podemos ver también con algunos de estos adicionales. Eso ya nos va dando una imagen mucho más clara de hacia dónde va la construcción atmosférica de la imagen que estamos creando. Ya tendríamos que pensar en esta tercera zona, entonces eso nos implica que posiblemente en la capa de color requiramos un tono todavía más fuerte, es decir, este tono que teníamos aquí seleccionado, un último tono, siga siendo un tono de color intenso, lo vamos a pintar acá. Esto nos va a servir para darle la ubicación a lo que falta en los elementos adicionales que tenemos, y con eso pues vamos a construir un desarrollo un poco más variado. Claro, aquí va a quedar algo sumamente oscuro que lo podemos trabajar en dos capas, uno para la parte superior, otro para estas partes inferiores, y que no quede tan oscuro todo en la misma zona, sino que podemos trabajar diferentes aspectos. Por ejemplo, acá voy a trabajar el fondo. Este fondo lo voy a trabajar desde esta capa para que no haya problemas con las transparencias que hemos ido creando. Aquí no habría mayor problema porque este está al 100%. Podríamos irnos por detrás de esta capa, pero tendríamos que tener claro que esto tiene que irse para la parte trasera, es decir, que el momento en que yo ponga esto en el cierre aquí de esta área, debe irse para el fondo. Ya vamos a ver por qué. Significa que también debemos crear un área blanca, un fondo blanco, porque si nosotros aquí trabajamos con esto, pues nos cubre todo lo que teníamos desarrollado, incluyendo lo que tendríamos que pintar, que es esto que nos queda faltando. Pero si yo paso esto para el fondo, pues rescata automáticamente los colores que ya tengo en esta área. Tengo que pensar en qué parte que tengo que borrar aquí, corregir ciertas luces que están inadecuadas, mirar que no esté pasando esto en otras partes. Pero yo no lo quiero tan oscuro, eso me implicaría a mí tener que pensar. Bueno, entonces aquí vamos a ciertas partes que toca terminar como de limpiar, y aquí en la capa que toca pintar. ¿Qué sucede en este caso? Yo necesito que exista en esta capa, también vamos a pintar algo de tono que tiene que ver con el tono que habíamos elegido, el segundo tono, que es este, y que toca pensarlo en esta capa. Pero que tenemos una opacidad, toca pintar acá con este color porque se borró parte de esto cuando estamos haciendo el arreglo. Esto para no desentonar. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso ya cuando empezamos a trabajar. Ahora, debajo de este tendría que crear yo una capa blanca, porque si a este le quiero reducir un poco la intensidad, pues se va, digamos que a poner sin problema con el fondo, pero quiero asegurar que sea el tipo de fondo que yo quiero, así que para evitar cualquier problema, a esta capa blanca le vamos a esta capa le vamos a colocar un color blanco parejo para que podamos tener ese elemento como parte de nuestro trabajo. Ahora voy a crear una nueva capa. En este caso voy a seleccionar la varita mágica, este interior. Simplemente voy a aprovechar el tono del color más oscuro y lo voy a crear directamente. Ya sé que en esta parte de acá yo podría generar un tono de color secundario y que puedo pintar esta área de color
algunos de estos arreglos que quiero hacer puntualmente. Ya sé que aquí, por ejemplo, debería expandir un poco la pintura en esta capa que acabo de crear para que no quede ningún tipo de trabajo secundario. Vamos a tener que tener cuidado con esto porque quedamos bien con esto, bien con este, y aquí tenemos parte de un trabajo que aquí es donde se presenta el inconveniente. Tenemos este punto acá, y no me está mostrando dónde tenemos este tono de color ubicado. Está en nuestra capa base, así que vamos a quitarla de acá y lo pegamos en esta capa. Ahora vemos que se nos pasa algo de color acá, así que esto nos toca borrarlo sin mayor inconveniente. Y en esta capa ya verificamos que efectivamente está. Podemos jugar un poco con lo que es este tono de color. Eliminamos lo que sería esta pixelación producto de la selección. Ya sabemos que tendríamos que borrar unos cuantos detalles. Ahí es importante cambiar el tamaño del borrador y trabajar de la mano de estos pequeños detalles de la pintura. Por acá es posible que nos toque hacer algunos arreglos. Cosas que en la selección se pudieron haber retocado de una manera inadecuada. Ahora igual vamos a trabajar con la pintura para corregir estos detalles, pero ya nos va dando un poco la lógica hacia dónde vamos con nuestro elemento. Aquí este mismo tipo, digamos que de trabajo lo podemos pensar seleccionando este tono de color y podemos pensar en un área de relleno en la parte inferior donde está la tabla. Todo esto perfectamente puede ir a hacer parte de este tono de color del fondo. Nuevamente encontramos unos detalles que borrar. Y ya lo que nos queda faltando sería el tono de color que queremos para esta zona, que es la parte final. Podemos traer aquí una nueva capa y trabajamos bajo la misma lógica. Podemos pensar en un área general que ya tengamos seleccionada, es decir, que toda esta área de aquí para atrás va a tener este refuerzo de color. Que podemos seleccionar un tono todavía más oscuro y simplemente trabajaríamos con eso. ¿Qué tendríamos que rescatar en este caso? Las luces que tendríamos dentro de este espacio. Y se vuelve muy importante desde el punto de vista del borrado. Nos aproximemos y vayamos eliminando. Aquí vamos a hacerle un cambio al pincel para que coja el tamaño.
estamos evidenciando parte de lo que necesitamos rescatar. Tenemos algo que está fallando en términos de pintura, posiblemente haya que eliminar algunas luces adicionales. Este tipo de detalles toca ser pues, bastante minucioso porque es lo que le va a terminar de dar la atmósfera global a nuestro espacio antes de entrar a lo que va a ser, digamos, ya propiamente la intervención de la parte de texturas suaves. Aquí ya tenemos como nuestra primera capa, en este caso que es como el grupo de elementos base, que vamos a tener que coger toda esta área que está en esta zona. Y vamos a tener que pintarla de acuerdo a este tono de color, que es parte de lo que habíamos seleccionado, que era uno de los tonos adicionales, que es esta zona de acá. Vamos a pintar aquí con la brocha en un formato más grande y dejar esta capa seleccionada ya definitivamente. Aquí ya tenemos una primera configuración que nos va a permitir ya luego pasar a cierto detallado, mejoran los diferentes tipos de combinación de la textura, darle énfasis a ciertos elementos, gradaciones que nos vayan a dar un poco más de fondo y que nos den un emparejamiento de lo que estamos buscando. Ya teniendo, digamos, esta primera capa de elementos, vamos a agrupar todo esto dentro de una carpeta. Voy a crear una nueva capa que va a estar nuevamente debajo de las líneas negras y vamos a empezar a hacer una serie de juegos ya con los tonos de color. Vamos a trabajar con este tono un poco más oscuro. Voy a nuevamente reducir un poco la visualización de esta área. Voy a enfocarme en esta parte inferior, en la parte inferior del soporte que tenemos acá visualmente, y voy a tratar de empezar a usar lo que sería esta área para hacer mezclas de tonalidades, que es lo que quiero como empezar a hacer. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo puedo crear una máscara. Quiero crear una máscara donde yo pueda utilizar todos estos juegos que tengo de esta zona. Vamos a jugar un poco a retomar a hacer esta selección. Para no tener que incurrir demasiado en tener que hacer retoque o borrar demasiado, sino que va a partir de esta primera área y más bien hacer un retoque más puntual o más parcial en ciertos momentos. Aquí obviamente es reubicar esto. La ventaja de trabajar con este tipo de áreas, aquí se nos acaba de ir una pequeña área que sería bueno aquí retocar, que no tengamos como esta disonancia de color. Más adelante lo vamos a corregir. Y me voy a meter por esta parte principalmente. Voy a meter por acá un poco. Voy a irme en un área mayor acá. ¿Qué voy a hacer? En este caso voy a utilizar este pincel, pero la opacidad voy a trabajarla también desde la tabla. ¿Qué voy a tratar de hacer con esto? Voy a empezar a tratar de combinar aquí algunos aspectos, algunos tonos que se puedan
apoyar. Entonces yo puedo de pronto aquí jugar un poco con esto para que los tonos que yo logre los pueda luego corregir un poco con el pincel, porque me vayan quedando ciertas variaciones, que yo quiero que estas variaciones de todas maneras vayan en consonancia, digamos, con estos fondos. Si yo selecciono esto, que tengamos este tono, y pintar sobre esto, de manera que le demos a esto cierto desnivel, cierto tono, diferencia, que es importante, que es algo que necesitamos, e irlo corrigiendo a medida que vayamos avanzando para que no nos quede un efecto no deseado, sino que podamos acudir a el trabajo del brush, pero vamos a trabajarlo, digamos que de todas maneras vamos a jugar un poco con la opacidad. La idea es como jugar un poco más con la textura, que no sea tan plano, que haya ciertos énfasis en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a tirar un poco hacia atrás esto, reducir un poco el tamaño del pincel, de manera que podamos hacer un detallado mayor. Y ahora pues vamos a hacer una corrección un poco. Más pausada de todo el proceso. Teniendo, digamos, como esta primera capa, vamos a seleccionar de todas maneras el tono de contraste adicional. Vamos a darle un poco más de énfasis a estos tonos, a ciertas partes del área que tenemos aquí de soporte. Mucho con los aspectos de las diferentes texturas que se van a ir generando. Voy a ponerme aquí ya a limpiar un poco. Ya en el momento de esta limpieza empezamos a ver ya muy distinto el resultado.
nos queda faltando pues obviamente como un trabajo hacia el piso, que lo vamos a dar también enmascarando principalmente. Entonces eso nos va a dar una suerte de capas de trabajo, que son las que venimos como a alimentar. Aquí vamos a de todas maneras a generar una de estas capas, tiene que irse esta área para que todo el resto del juego visual que hicimos en esta zona sea correspondiente. Y ya continuaríamos con la siguiente capa, que es con esta capa inferior. Entonces vamos nuevamente a seleccionar un área concreta, vamos a meternos a jugar con estas áreas internas. Lo hacemos en capas diferentes para poder manejar tonos más complejos y elaborados en las diferentes capas y no depender de un solo proceso de trabajo que puede llegar a ser un poco menos eficiente. Aquí vamos a trabajar de manera que nos permita jugar un poco más con la gradación de la iluminación. Y ya ciertos juegos visuales que vamos a empezar a tener con respecto a lo que es la ilustración del piso. Tampoco podemos hacerlo excesivamente elaborado comparado con lo que sería el trabajo que tenemos del personaje, porque se vería totalmente disímil, así que pues hay detalles que toca empezar simplemente a trabajar desde los tonos que hemos elegido, pues, por ejemplo de estos tonos o de estos tonos, a darle, digamos que un énfasis a ciertas características. Entonces, por ejemplo, acá podemos coger ese mismo tono, darle un aspecto un poco más rojizo y utilizarlo para dar ya unas formas, digamos que de profundidad a ciertos elementos. Nuevamente acudimos un poco a los tonos intermedios que hemos estado utilizando. Entonces creo que el nivel de detalle tiene que estar también consecuente con estos personajes, entonces no podemos llegar a ese nivel casi barroquista de retoque tipo madera,
en todo el sentido de la palabra, sino que aquí toca tener ciertos énfasis para darle volumen, cosas que son pues muy generales, muy manejables de una manera muy puntual, darle ciertas características que nos den un poco más de textura, pero pues en donde obviamente parte de lo que estamos buscando es simplemente darle un poco más de énfasis a ciertos aspectos de la composición. Que se pierdan ciertos límites, sino que se queden de una manera un poco más manejable. Y que pues eso nos dé ya un poco más de vida a un elemento que posiblemente sea excesivamente parejo, demasiado atonal. Y que ya algunas cosas las vamos a hacer por postproducción, ya no desde el dibujo, sino desde After, para que empecemos a integrar algunos aspectos al respecto. Tendrían que ver con algunas capas que podemos trabajar directamente desde el After para terminar lo que sería la corrección de color, el atonalaje, pues que también es parte como de este proceso del atonalaje, es digamos que el color gradient que tendríamos que plantearnos para que toda la secuencia pues, pueda estar bien en el look and feel que realmente estamos planteando nosotros. Esto le da un poco pues como les digo de volumen. Nos permite pues darle como profundidad a ciertas cosas del trabajo del fondo. Y le vamos dando un poco, digamos que soltura al proceso de la ilustración que tenemos en este caso de fondo. Para que esto no quede tan marcado, entonces lo que voy a hacer es pues, darle un pequeño filtro de desenfoque, no tan marcado, un pequeño filtro de desenfoque que ayude a darle un poco de, digamos que difusión a la aplicación que tenemos en este caso del color. Ya tendríamos nuestra, digamos que capa general. Yo ya puedo trabajar ahorita con el after para poder hacer ya unos procesos de pronto de iluminación diferentes, ya jugar también con la en cómo esto nos puede ayudar a trabajar dentro de lo que estamos buscando en este tipo, digamos que de procesos, porque parte de lo que estamos necesitando realmente tiene que ver con cómo integrar esto también a otras dinámicas, en este caso dinámicas de carácter visual que tengan que ver con la construcción de estos
procesos de postproducción y de integración ya desde este tipo de plataformas que van a sernos muy útiles a nosotros y que posteriormente van a ser parte, digamos, que de la manera en cómo lo vamos a abordar para otro tipo de proyectos, pero que en este caso sí nos sirve muchísimo para empezar a marcar cierto tipo, digamos, que de metodologías o técnicas que pues, vamos a requerir y en donde pues es muy importante conocer desde los principios fundamentales hasta incluso cómo vamos a participar con ellos en términos del montaje que vamos a hacer global de todos los procesos de los proyectos de final de semestre. Entonces digamos que esto es parte de esa lógica, necesitamos también asumirlos, podríamos hacerlo simplemente desde Photoshop y trabajar algunas capas que podamos montar posteriormente en nuestro ejercicio, pero en donde necesitamos darle a esto un poco de énfasis y aprovechar las herramientas como en este caso el After, que nos van a dar otro tipo, digamos, que de lógicas. Aquí ya tenemos un poco el punto donde queremos llegar con nuestro fondo. Voy a apagar la capa de color. Esto es lo que tendríamos en términos como de la construcción del fondo y lo voy a guardar como, en este caso, como voy a acoplar toda la imagen. Primero que nada guardo, acoplo toda la imagen y lo vamos a guardar como JPEG y lo llamamos RAW final. Le decimos guardar. Ya en este punto vamos a volver al programa Animate y lo que voy a hacer en la capa, voy a crear una nueva capa. Esta capa es la que voy a utilizar de color y en esta voy a importar a escenario la imagen final. Ya tendríamos la imagen final. En este caso nosotros ocultamos el background, pues tendríamos nuestro resultado. En el caso de prenderlo simplemente le va a dar un poco más de definición, que la podemos mantener si queremos debido a la compresión que hace el JPEG, pero ya teniendo esto como punto de partida vamos a encender las otras capas. Ya nos queda faltando solamente el pintar lo que sería la tabla. Ya con este elemento de partida pues ya sabemos qué tonos podemos elegir para rellenar la tabla. Estamos aquí trabajando sobre este primer concepto. Vamos aquí a usar este ejercicio, vamos a poder seleccionar digamos que este elemento y con esto vamos a tomar la nota de color, lo convertimos en muestra, lo vamos a añadir a las muestras en este caso porque sí es importante que este elemento de relleno que habíamos tenido quede dentro de las características de color que nosotros estábamos seleccionando. O sea, si yo trabajo el color de relleno basado en esto, este color debería pasar a las muestras de color que tenemos acá, en este caso esta muestra. Ya tenemos acá el tono de color similar a lo que encontramos en los otros momentos. Aquí tenemos que este relleno yo tengo que ver cómo lo voy a organizar realmente, si es parte del relleno que yo quiero de todo ese tono. Si aquí hay un relleno adicional, por ejemplo acá sería un relleno adicional que tenemos que generar, que muy posiblemente esté asociado más a un tono secundario.
Vamos a aprovechar que sea un tono como este. Vamos a ver si por acá tenemos la posibilidad de generar un relleno. Aquí hay algo que se toca pintar. En este caso nos toca terminar de concretar aquí un punto de relleno. Aquí las líneas, por ejemplo, toca concretarlas desde la misma tabla, y luego mirar a ver si podemos rellenar esta área y esta área. Ya ahí quedó nuestro relleno de área. Sabemos que esto acá viene con este tono y sabemos que este va a llenar esta área. Y ahí tendríamos como el juego de color. Aquí vamos a hacer otro tipo de efecto de iluminación, pero eso ya lo veremos en otro momento, que ya es la parte de integrar esto dentro de After para el proceso de llevarlo al montaje dentro de la plataforma After como tal.